En el día de hoy queremos adentrarnos en una realidad compleja que afecta a los creyentes cristianos en Palestina y más específicamente en Gaza. Bajo el control del grupo terrorista islámico de Hamás, las personas de otras creencias, especialmente los cristianos, deben llevar su fe en secreto en muchas ocasiones, ya que el fundamentalismo islamista y extremista de Hamás pone muchas veces en peligro sus vidas debido a su fe. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Para entender plenamente el panorama en el que se encuentran los creyentes cristianos en Palestina y Gaza, es necesario conocer el contexto histórico. La región ha sido testigo de siglos de conflictos entre diferentes comunidades y grupos étnicos, incluyendo cristianos, musulmanes y judíos. El año 2005 ocurrió un evento que cambió drásticamente la realidad demográfica de Gaza, debido a la creciente influencia de Hamás y su ideología de eliminar a todos los judíos. La comunidad judía se vio obligada a abandonar la región en su totalidad. Esto significa que actualmente no hay personas de religión judía en Gaza. Tras este suceso, Israel decidió de forma unilateral salir de Gaza, dejando el lugar bajo control de los palestinos. En 2007, Hamás llegó al poder. Como resultado, más ciudadanos empacaron sus maletas y huyeron. Entre los más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, a día de hoy hay una pequeña comunidad cristiana de alrededor de 1000 personas. Esta ha estado en declive a lo largo de los años, especialmente desde que el movimiento islamista Hamás tomó el control de Gaza. Al igual que otros gazatíes, ellos sufren las consecuencias del aislamiento impuesto por el bloqueo israelí que ya lleva 16 años. Pero los cristianos también tienen que lidiar con la exclusión del trabajo y la sociedad, impulsada por sectores vinculados a Hamás y otros movimientos islamistas radicales presentes en la zona. En 2007 había alrededor de 7.000 cristianos en la Franja de Gaza, 7 veces el número actual. En todos los territorios palestinos, la comunidad no representa más del 2% de la población. En su gran mayoría son ortodoxos. Dentro de la comunidad cristiana de Gaza no hay más de 130 católicos. Si miramos el contexto histórico, los cristianos en la región tienen una historia significativa que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, pero en las últimas décadas la presión ejercida por grupos fundamentalistas islámicos ha llevado a una situación en la que los creyentes cristianos deben vivir su fe en secreto y con precaución para evitar represalias. En cuanto a la predicación del Evangelio a musulmanes, lamentablemente está totalmente prohibido por Hamás. Esto limita en gran medida la libertad religiosa de los creyentes cristianos y hace que sea aún más desafiante mantener y difundir su fe en estas circunstancias. A pesar de estas dificultades, queremos destacar que los creyentes cristianos en Gaza y toda Palestina no están solos en su lucha. Existen iglesias evangélicas y pastores que, valientemente, continúan predicando el Evangelio y apoyando a la comunidad cristiana. Sin embargo, deben hacerlo de manera discreta para protegerse y proteger a aquellos que confían en ellos. Adentrémonos ahora en las dificultades cotidianas de los creyentes en la zona. Como mencionamos previamente, la presencia de Hamás en la región ha llevado a una situación de miedo y opresión donde los cristianos a menudo deben ocultar su fe para protegerse. ¿Cómo se ve este escenario en la vida cotidiana de un cristiano en Palestina? Imaginemos una realidad en la que las actividades esenciales de la vida religiosa, como la oración, el estudio de la Biblia y reunirse con otros creyentes para compartir la fe, deben realizarse en secreto y con miedo de represalias. Esa es la realidad hecha vida para cientos de creyentes allí. Pese a ello, la fe de los cristianos en Cisjordania y Gaza no se apaga.
Al contrario, este escenario hostil ha fortalecido el compromiso de muchos creyentes, recordándoles que dichosos serán ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, los persiga y levanten todo tipo de calumnias contra ustedes, tal como Jesús prometió en Mateo 5, 11. Este versículo hoy resuena de manera poderosa en sus corazones. En una reciente entrevista, un pastor palestino explicaba con más detalles cómo viven los cristianos en Palestina. Hemos realizado actividades ministeriales en Gaza durante años, pero los últimos 5 a 7 años han sido mucho más intensos debido a que vimos la necesidad y el anhelo de las personas por conocer más sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos hecho en los últimos 30, 40 años y específicamente en los últimos 5 a 7 años? Hacemos evangelismo por compasión. Compartimos el evangelio a través de la alimentación de las necesidades físicas. Compramos miles de paquetes de alimentos, los distribuimos y también compartimos el amor de Cristo, el mensaje de Cristo a través de estos eventos de extensión. Durante el Ramadán, si eres musulmán y estás haciendo Ramadán, veamos qué dice Jesús sobre el ayuno, pero siempre lo volvemos a la persona y el carácter de Jesucristo. Hemos ayudado a las personas de Gaza a salir de allí que son perseguidas, sufren porque han aceptado a Jesucristo. Cuando aceptan a Jesucristo, se convierten en enemigos de la familia. Por ejemplo, ayudamos a David Roman, este amigo ortodoxo que considero que necesita ser escuchado. Trabajando en equipo con él, ayudamos a nuestra hermana Dina, a quien asesinaron a puñaladas a su esposo hace menos de un año en Gaza. Actuamos rápidamente para sacarla de Gaza, la reubicamos y ahora vive en la zona de Belén. Entramos en acción para sacarla de ahí. Ahora la tenemos en una casa segura en Belén. Por favor, oren por Dena y por muchas otras a las que necesitamos reubicar. Necesitamos conseguir apartamentos para ellas. Necesitamos poder pagar sus alquileres, ya que no tienen empleo. Nadie puede contratarlas porque es demasiado peligroso contratar a alguien de Gaza. Basados también en una entrevista del hermano George Anton, profundizamos en las dificultades actuales que enfrentan los cristianos en Palestina. Su testimonio revela la dramática realidad de tomarse refugio en iglesias durante este conflicto devastador. Sin embargo, la fe inspirada en cada creyente ante la adversidad trae a la luz un lado sin precedentes en medio de esta crisis. Son cientos de testimonios en los últimos años que hablan de las torturas en las cárceles y asesinatos por parte de Hamás a los ciudadanos de Gaza que no se sean obedientes a sus leyes. Los propios cristianos en Gaza han sufrido esta persecución y ahora, en medio de esta guerra, buscan refugio en las iglesias, convirtiendo estos espacios sagrados en sus hogares temporales. A pesar de la tormenta de inseguridad y miedo que los rodea, estos creyentes mantienen su compromiso con su fe. Un grupo de palestinos católicos bautizaba al pequeño Daniel de 11 meses como una señal de esperanza. Elegimos la vida a pesar de estar rodeados de la muerte, dice George Anton, un líder de la comunidad cristiana en Gaza. Aún con el riesgo actual de bombardeos y la lucha cotidiana por la supervivencia, los creyentes en estas iglesias persisten en el culto y la comunidad. Los cristianos siguen realizando reuniones y se juntan para cocinar y limpiar. Estas actuaciones pueden parecer mundanas, pero son actos resilientes de fe y supervivencia. En medio de esta crisis surge una imagen poderosa de la Iglesia como un refugio y un faro de esperanza. Perseverar en la fe, resistir en la lucha y pronunciar de manera imponente el mensaje del Evangelio, incluso en las circunstancias más desalentadoras. En este contexto, es relevante considerar la promesa bíblica encontrada en Mateo 16:18, donde Jesús dijo: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Aún en el corazón de la persecución y el conflicto, la fortaleza de la Iglesia, entendida como la comunidad de creyentes, no ha disminuido. Por el contrario, en medio de las sombras más oscuras, brillan luces de resistencia y esperanza.
Esta perseverancia en la fe sugiere una profunda comprensión de otra promesa bíblica, esta vez del libro de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque las tribulaciones sean grandes y aunque la vida parezca ser una prueba sin fin, estos cristianos parecen recordar que Dios está a su lado, trabajando para su bien, incluso en medio del aparente caos. Finalmente, el objetivo fundamental para estos creyentes no es solo la supervivencia, sino la preservación de la comunidad cristiana en Gaza. Su firmeza refleja una convicción de que su lugar está en Gaza, a pesar de la violencia. Esto recuerda las palabras de Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos creyentes no buscan un escape o una salida fácil, están comprometidos con su llamado a estar donde están, sirviendo a Dios y a su pueblo, siendo luz en la oscuridad sin importar las circunstancias. En esta dura realidad surge una conexión con las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Según la Biblia, los períodos de tribulación y persecución son señales de que nos acercamos al final de los tiempos. En los relatos de Juan, en el libro del Apocalipsis, se nos habla de un tiempo de gran angustia para los creyentes. ¿Será que los creyentes en Palestina están viviendo en sus propias vidas esas visiones de Juan? ¿Son las tribulaciones que están atravesando un presagio de que el regreso de Jesús está cerca? Eso queda a discernimiento de cada uno. Terminamos este reportaje con humildad y admiración ante la resistencia y sufrimiento de estos creyentes. Su testimonio es una inspiración y un desafío para todos nosotros que, desde la comodidad de nuestros hogares, podemos luchar por la libertad de fe, la justicia y el fin de la guerra, mientras que ellos sufren persecución y los horrores de la guerra en sus propias carnes. Desde MCTV nos unimos en oración por nuestros hermanos en Gaza y también por la paz en medio de este conflicto. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!